Señor te bendiga en esta hermosa hora, mi amigo que me estás escuchando. Que la paz de Dios esté contigo. Amén. Hoy quiero compartir un hermoso mensaje contigo, mi amado hermano. Gloria a Jesús. Para eso vamos a ir a la palabra en Primera de Pedro 5:9. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Glorificamos tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Rogamos, Padre, que sea luz a nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Mi amado hermano, la fe nos podría sacar automáticamente de cualquier problema, enfermedad o prueba que se nos presente, pero la palabra de Dios nos enseña también que algunas cosas deben de ser soportadas. Alabamos tu nombre, Señor. En 2 de Corintios 12:7, al día encontramos que Pablo tenía algo que lo estaba estorbando, que lo hacía padecer, y él expresó respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Adoramos tu nombre en esta hora, Señor. Amén. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Aleluya. Con esto último, Dios le está diciendo que debe aprender a vivir soportando, no importando cuánto lo hiciera padecer. Amén. Sin embargo, es importante notar y saborear la meditación del apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me enaltezca desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Aleluya. Sobremanera, es decir, que Pablo saboreaba el propósito de Dios en su vida. Amén. Y es eso lo que todo cristiano debemos saber, mi amado hermano. Glorificamos tu nombre, Señor. Dice la palabra que Pablo saboreaba. ¿Por qué él saboreaba? Pero ¿cómo, hermano, se puede saborear el tormento, la aflicción? Cuando tú le entiendes al Señor, déjame decirte que sí. Glorificamos tu nombre, Señor. El apóstol Pablo dice su palabra que Pablo saboreaba el propósito de Dios en medio de su padecimiento. Él no ignoraba que Dios algo estaba haciendo en su vida, por lo cual también expresó, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y añadió en el versículo 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. ¡Qué bendición! Pablo conocía que su padecimiento convertía en su fortaleza. Él estaba seguro de lo que dice en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. A los que conforme a sus propósitos son llamados, mi amado hermano. Porque es necesario que seamos llamados. Amén. Glorificamos tu nombre, Señor. Dice la palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y lo que parecía aún mal, le ayudó para bien de su alma. Qué bueno es Dios. Pero hay que saber entender el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. La Biblia nos invita a reflexionar en los ejemplos pasados. En Santiago 5:10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor,
aquí se nos insta a ver de manera general ejemplos del pasado y en lo particular la vida de un varón. En el versículo 11, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sin embargo, Job, a diferencia de Pablo, no entendía a Dios en medio de su aflicción, mi amado hermano. Amén. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos hace, aleluya, entender ese propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Amén. Glorificamos tu nombre. Glorificamos tu nombre. Había perdido sus bienes, ese varón Job, su familia, su esposa. Llegó a decirle, maldice a tu Dios y muérete. Y él, que no entendía la obra de Dios en su vida, expresó, yo hablaba lo que no entendía, tal como lo dice la Escritura en Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignorás la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Job hablaba lo que no entendía, porque ignoraba la obra de Dios en su vida. Alabamos tu nombre, Señor. La meditación de Job, aún con todo lo que pudo haber hablado, es grandiosa. Por tanto, expresa Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Job 42, del 3 al 5. Con estas expresiones se nos da a entender que lo que Job no comprendía, Dios se lo dio a conocer, y que Job había oído de Dios, pero ahora lo conocía. Amén. Pero ¿cómo Job conocía a Dios? En medio de la aflicción y del tormento, porque esa es la manera cuando Dios realmente te hace conocer tu corazón, mi amado hermano, porque Él sí conoce tu corazón. Nosotros no conocemos nuestro corazón. Yo no conozco mi corazón. Quizás tú te preguntes, pero entonces, ¿qué está hablando este hermano? La palabra de Dios dice, engañoso es el corazón y vana la hermosura, mas el que teme a Jehová, ese será alabado. Por tanto, yo no conozco mi corazón. Dios, con su misericordia, a través de la tribulación, a través del desierto, a través del valle de lágrimas, me ha hecho entender qué clase de corazón tengo, mi amado hermano. Y ese mismo padecimiento tiene que pasar por todo cristiano. Amén. Porque el cristiano que no tiene padecimiento no puede crecer espiritual. Tienes que soportar, tienes que perseverar en medio del dolor, en medio de la aflicción. Nada tiene que detenerte. Amén. Para poder llegar a esa tierra prometida. Alabamos tu nombre, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios. Se lo dio a conocer y que Job había oído de Dios, pero ahora lo conocía. Mejor, en otras palabras, en medio de la angustia, la aflicción, la desesperación y la prueba, Job pudo crecer, experimentar ese crecimiento porque logró soportar, resistir, perseverar en medio de los padecimientos. Alabamos tu nombre, mi Dios. Cuando leemos en el libro de Éxodo 1:12, dice la palabra, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Nos damos cuenta que en la adversidad crece el pueblo de Dios. Amén. Israel padeció 400 años, pero también creció. ¡Qué grandioso! Amén. Mientras padecemos, Dios está obrando en nuestras vidas. Por tal razón, el cristiano que no padece no puede crecer, mi amado hermano, lamentablemente. En Hechos 8:1 al 4 se nos habla de la gran paciencia de la iglesia en Jerusalén, de cómo fue esparcida por las tierras de Judea y de Samaria,
Pero la Biblia dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, amén, el Evangelio. Esto es otra prueba de lo que Dios hace aún en momentos de aflicción. Y aunque la iglesia era perseguida, más se expandía el Evangelio y resistían firmes en la fe. Podríamos decir, como en ciertas ocasiones dijo un predicador, alabamos tu nombre, Señor, el cristiano aprende a comer pescado, aleluya, y aparta las espinas. Un niño no lo puede hacer, pero en su recorrido a la vida adulta tendrá que aprender a hacerlo, mi amado hermano. El cristiano, cuando comienza, mi amado hermano, tiene que aprender a soportar de una u otra manera. Amén. Resistir viene del griego upomoneo y significa estar abajo, permanecer, sufrir, soportar pruebas, tener fortaleza, perseverar, cargar desde abajo y sufrir dificultades. Es decir, que lo que esté relacionado con estas palabras, las cuales abarcan tantas cosas en nuestro diario vivir, hay que soportarlo y esperar el propósito de Dios en nuestras vidas. Alabamos tu nombre, Señor, mi amado hermano. Para entender el término, la fe, es necesario considerar que no es lo mismo que fe en Dios. La fe es la doctrina, la enseñanza de Cristo, establecida aquí en la tierra. Segunda de Juan 9 nos menciona esto al decir en la doctrina de Cristo, mientras que fe en Dios es convicción de la veracidad de Dios, seguridad, creer, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Alabamos tu nombre, Señor. No se puede estar en la fe sin tener fe en Dios. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo que podemos decir que Pablo, si estaba en la fe, amén, de Cristo, es porque tenía fe en Dios. Sin embargo, a pesar de que no era por incredulidad, que no había recibido respuesta de Dios, se mantenía perseverando firme en la fe o enseñanza de Cristo. Quizás muchos podrían estar renegando contra Dios porque no han recibido respuesta de Dios después de mucho o poco tiempo, pero Pablo hizo todo lo contrario. Aleluya. Hay una diferencia entre padecer estando en la doctrina de Cristo y el no estarlo, pues mucha gente en las diferentes organizaciones religiosas donde no se predica la sana doctrina padece y se goza en sus tribulaciones, al igual que Pablo. Pero hay algo que lo hace sentir distinto en nosotros, ya que aunque padecemos, tenemos la seguridad de que somos salvos. Y si aquí sufrimos, la Biblia dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Aleluya, glorificamos tu nombre. Dios nos da su poder, su amor, su misericordia, y nos deja vivir, y nos da su fortaleza, nos da de su poder, y aparte de eso, al terminar nuestra carrera, nos da nuestra corona de vida. Mi amado hermano, este ha sido mi corto mensaje. Que la paz de Dios esté contigo y con cada uno de los que te rodean. Te saluda tu hermano en Cristo, evangelista Edwin López. Que la paz de Dios esté contigo.